Para hablar de accidentes de tránsito y otros temas, esta noche nos acompañan el señor Luis Salva, que es técnico en seguridad vial, y Misael Valenzuela, abogado especialista en movilidad vial. Ambos conocen muy bien los temas de tránsito y además el contexto de la ley. Buenas noches a ambos. Qué bueno que pudieron venir tarde, se van a acostar tardecito, pero un día a la semana no pasa nada. Gracias. No hace daño. No hace daño. El punto de vista de ustedes, de lo que está pasando con los accidentes de tránsito y los tapones. Quiero saber la opinión de cada uno. Luis. Ok. El de hoy fue de 4 horas. El Mercedes del Paso. Sí, bueno, una cortesía de caballero. Verdaderamente tenemos una situación que ha ido increciendo. La falta de planificación que debe de existir en todo tipo de nivel de un estado. Por ejemplo, está el caso de los agentes de tránsito, que con sus virtudes y con sus defectos hacen el trabajo, pero hay un déficit de más de 8,000 miembros de tránsito. Entonces usted me dirá, bueno, y por eso tenemos el problema. No, en conjunto tenemos el problema. En conjunto. Ese es un renglón. La falta de fiscalización, la falta de presencia, como debe ser, y también la incidencia que ha habido de vehículos europeos, de vehículos que no deberían llegar al país, no vehículos descartados en Japón, en China, vienen aquí con 500,000 de kilómetros recorridos y mucho más defectos. Entonces, aquí lo ponen bonito, son grandes, tienen presencia, y una persona se baja de una motocicleta y se monta, por hacer un parámetro, y se monta en un vehículo de esos. Y ahí podemos ver la magnitud que tenemos de choques, de colisiones y de daños. Una gran incidencia de esos vehículos. Pero, repito, uno o varios renglones, hago una unión para decir que todos esos puntos que convergen nos arroja, incluyendo debilidades en las autoridades. Todo eso da el desastre que usted acaba de mencionar ahora. Una combinación de cosas. Una combinación. Misael. Gracias. Mire, nosotros cuando enseñábamos tránsito, tanto en la policía como en la MED, yo fui muchos años profesor de la Academia de la Policía y en la Escuela Metropolitana, el factor vehicular, ambiental e institucional. Esos son los 3 grandes factores que trabajan directamente con el tránsito. Y en el factor humano, que es el más importante, es que el dominicano, por su cultura, por su idiosincrasia, maneja diferente. Nosotros somos distintos. ¿Cómo que maneja diferente? Sí, por eso nosotros tenemos el récord Guinness de accidentes de tránsito en el mundo. Peor que Bangladesh, peor que Bolivia, peor que Ecuador. O sea, países que con condiciones de infraestructura vial peor que la nuestra. Nosotros tenemos ese índice. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ser el país más violento en las carreteras? Número 1, el factor institucional. Yo lo enfoco en el factor institucional. Nosotros hemos tenido siempre instituciones débiles. Recuérdense que nosotros tuvimos una Dirección General de Tránsito Terrestre creada en 1966 que funcionó, semifuncionó hasta el año 2017 y nunca reguló el tránsito y el transporte. Nunca. Lo último que hizo esa dirección fue que la licencia se le entregó al sector privado. Entonces usted va, yo quiero manejar un vehículo, usted paga un impuesto y usted sale sabiendo manejar. O sea, es imposible. ¿Cómo usted le pone a una persona 50 pasajeros en su mano con una licencia que usted no tiene la certeza, la garantía de que fue otorgada por una entidad del Estado responsable de fiscalizar eso? Entonces hay muchas condiciones. Entonces, don Luis hablaba del tema de la fiscalización. Usted recuerda que nosotros hicimos una modificación a la ley en el año 2017. Subimos el precio de la multa, el valor de la multa, pero todavía se sigue cobrando 1,000 pesos de la ley del 2012. Entonces, eso incentiva a la gente. Aparte, usted y yo sabemos que la multa
tiene un plazo de prescripción. La gente, en buen dominicano, se le importa que lo multen. Entonces, tenemos que trabajar esos aspectos. Y el último, la educación vial. Desde los años 2002, 2004, se comenzó un proyecto de educación vial en las escuelas. Todavía lo estamos esperando. Entonces, le enseñamos a la gente cómo sumar y cómo restar. Y cuándo vamos a trabajar el cómo conducirnos. Esa inteligencia emocional que se requiere cuando una persona te roza con el vehículo. Se requiere inteligencia emocional y eso se trabaja desde la niñez. Señor Alba, cuando nosotros hablamos de que República Dominicana es el país con más accidentes de tránsito en el mundo y que tenemos 14,000 personas que murieron en tan solo 5 años, y las imágenes son verdaderamente impactantes. Los números lo son también. Los números, así es, los números también lo son. Pero nosotros podemos apreciar que en prácticamente todos los videos que ustedes pudieron ver ahí, los conductores iban a alta velocidad y a pesar de que la distancia entre el peatón y el conductor antes del impacto era suficiente, en ningún momento se redujo la velocidad ni se esquivó al peatón. Y a las motocicletas. Así es. Ciertamente aquí no tenemos la cultura de esperar, en el caso de los peatones, que cambie el semáforo peatonal para que la gente cruce, sino que se aventuran a cruzar cuando el semáforo está en verde, cuando el semáforo de los carros está en verde. Pero si se conduce a alta velocidad no hay manera de esquivar nada también. Y peor con las motocicletas. Bueno, las motocicletas no se paran en el semáforo. Bien. Bueno, definitivamente el Estado tiene que pagar el precio que hay que pagar para reducir esos números que la Organización Mundial de la Salud está planteando. ¿Cómo? ¿Cómo puede el Estado trabajar para reducir esos números? Por ejemplo, ese esfuerzo de la ley 6317, es decir, los reglamentos, que faltan varios, para cada artículo, faltan varios. No sabemos hoy si se están trabajando, pero la dureza que se estableció, las regulaciones que se establecieron en la ley, no se ha permitido que se ejecuten. Entonces, seguimos contando los fallecidos y los traumatizados, porque si bien un fallecido duele, es una vida que se pierde, pero ahora vamos al ser humano que queda inutilizado por un accidente de tránsito, tal vez con pérdida de alguno de sus miembros, en edad productiva, con familia. Entonces, eso ha continuado y somos número 1, como acabamos de decir ahora, en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aparentemente, ese es un criterio mío, no se quiere pagar el precio que hay que pagar por decir, por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas motocicletas se encuentran, no la han eliminado, en el centro de retención, motocicletas retenidas? Pero no se ha hecho nada por regularizar esos vehículos que son robados en determinadas provincias y la transfieren. En definitiva, tenemos que nadie quiere asumir el costo que hay que asumir para parar lo que está pasando. Con el Intran, vamos a esperar, ya el año está terminando, con el nuevo presupuesto, vamos a esperar que el titular, que ha anunciado una serie de medidas, está desarrollando una serie de proyectos, ejecute lo que tiene que ejecutar y que los ayuntamientos se involucren, los ayuntamientos, y digan, sus departamentos de tránsito, vengan, Intran, asesórennos, ya tienen los estudios, vamos a trabajarlo, porque esa institución sola no va a poder con las principales ciudades con las que tenemos tantas dificultades, como Santiago, como Higüey, como la capital, Santo Domingo Este. Una institución sola no va a poder. Esperamos que para el próximo año exista esa unión
y cada cual zapatero de tus zapatos. Los ayuntamientos que tienen su departamento de tránsito, que asuman su rol, que la DGCET le asignen el personal que se necesita, y el Intran, que definitivamente va a tener que ser el patito feo en esta situación, porque los vehículos chatarra que están estipulados ya que por años hay que sacarlos de circulación, y por ley no se ha sacado ninguno todavía. Entonces, definitivamente somos de creencia que tenemos que empezar por ir aplicando los artículos que limitan la cantidad de vehículos. ¿Que cómo lo van a hacer? Yo no lo sé, pero está aprobado. Y usted fue de los culpables en esa ley. Usted hizo su aporte. Entonces yo creo que para el año que viene, esa es una de las medidas que deben de establecerse. ¿Cuáles son los artículos de la ley de tránsito y del Intran que no se cumplen? Bueno, la lista es larga. ¿Cuál será lo que se cumple? La lista es muy larga. Pero mire, yo quisiera, perdóneme que antes de que entremos en esos detalles, nosotros tenemos que trabajar el tema del peatón. En el año 2001, en un gobierno anterior, se permitió de manera constante el uso de la vía pública para todo tipo de comercios, para usted vender lo que usted quisiera en cualquier esquina y en cualquier lugar. Hubo un primer momento, no sé si usted recuerda una vez que hubo una situación con un limpiador de cristales de vidrio, que hubo un accidente y por una semana no hubo limpiadores de vidrio en la calle. Pero la ley lo prohíbe, porque el peatón no puede estar expuesto a un vehículo de motor. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar los espacios del peatón. La acera tiene que ser recuperada como manda la ley. Entonces, hay que trabajar esos aspectos. ¿Cómo se puede hacer eso? Número uno, fiscalizando. Es que no entiendo por qué usted tiene que su vehículo estacionarlo en una acera y que por ahí le pase un AMED, un DGCET, un policía o quien sea, y le permita eso. ¿Qué sentido tiene? Entonces tenemos que entender que la fiscalización tiene que primar en República Dominicana, porque es nuestra forma de vida, es nuestra cultura. Mire, la ley establece una vida útil de los vehículos del transporte público hasta 15 años. Y usted sabe, aquí tenemos vehículos de los 80, los 70, del 75. Entonces, en esas condiciones, ¿quién va a dejar su vehículo privado para usar el transporte público? Entonces, mientras tengamos que todo clase media a lo que aspira es a un vehículo, todo el dominicano, la mayoría de clase media que trabaja aspira a comprar un vehículo. Bueno, porque el transporte público no es eficiente. Exacto. Entonces, si tenemos un transporte público eficiente, dotado de vehículos con condiciones, usted dice, ven acá, hay un carril exclusivo, como existió. Usted sabe que la ONSA surgió con ese carril exclusivo, y la creación de la MET en el 97 fue para fiscalizar ese carril exclusivo, para que la gente se desmotivara. Hay estados más grandes que el nuestro, con condiciones peores que la nuestra en tránsito y transporte, pero que mantienen ese carril exclusivo. Váyase a Bogotá, váyase a Medellín, que usted va a encontrar carriles exclusivos para los autobuses. ¿Para qué? Para que usted deje su vehículo y diga, no, yo me voy a ir, y también me voy en un taxi, me voy en el vehículo compartido. El dominicano va a un concierto, usted va a un concierto, y usted quiere parquearse en la entrada del concierto. Porque sí, porque usted no quiere caminar. Usted va a la zona colonial y usted quiere parquearse encima de la catedral. Hasta empleados públicos y funcionarios. Señor, pero es que ahí tú no puedes parquearse. No existe esa cultura. Entonces no, la responsabilidad no es solamente gubernamental, hay responsabilidad compartida. No. Sí, pero ¿cómo usted le dice a una persona que desconoce del proceso, que se le importa tirarte una basura a la calle violando la ley? La ley lo prohíbe textualmente. Que se le importa cruzarse de izquierda a derecha, no conoce, porque primero le regalaron una licencia con 3,000 pesos. Él no conoce que las 2 líneas amarillas significan no rebasar. Él no sabe lo que son las líneas continuas. Nadie se lo explicó nunca. ¿Quién es el responsable? Yo he sido el responsable como está. Miren, nosotros duramos trabajando ese proyecto de ley casi 4 años. Fueron muchas reuniones, fueron muchos expertos internacionales. Y yo me fui a España y hice un doctorado en tránsito y transporte para poder tener ese proyecto. Y al final, ¿qué pasó? Vamos a crear 360 artículos que al final, ¿cuáles se están cumpliendo?
Esa es la realidad. Y la cantidad que no están terminados. Entonces, se crearon primero el tema de la licencia por punto. Necesito que tengamos una breve pausa para que entremos en la licencia con puntos y los artículos de la ley que deberían cumplir si no se cumplen, para que la gente pueda escuchar cuáles son las cosas que no se están haciendo, que deberían hacerse para mejorar el sistema de transporte en general. Y esto que influya en los accidentes, en las muertes, en el tráfico, en los tapones, en el tiempo que la gente tarda para trasladarse de un lugar a otro. Pero todo eso ustedes lo van a escuchar tras la pausa.